Buenas tardes, hermano. Como siempre, un gozo poder saludarle y estar participando de este servicio. Ya nos hemos estado acostumbrando los días miércoles y los días domingos, hoy excepcionalmente un día sábado, de poder juntarnos como familia, cada uno en sus hogares, para poder participar de la palabra del Señor, escucharlo y ver también a los hermanos. Es una alegría para nosotros. Antes de hablar de la palabra, yo generalmente me limito, cuando me dan la oportunidad de predicar, de hacer eso, predicar. Veo que en general los pastores son de bastante conversación. Yo trato de limitarme, pero hoy quiero también tomar un tiempecito para agradecer, en primer lugar, al Señor, ¿cierto? Por lo que todos ustedes han estado mencionando, de eh, la oportunidad que se le ha dado a Juan Pablo de poder trasplantarse. Le agradezco al Señor porque al vernos, nosotros en forma personal, nunca tuvimos tal vez la osadía de decirle que merecíamos algo, sino siempre apelamos a su amor, a su misericordia. Y agradecer también a ustedes, a todos ustedes, como decía mi esposa, porque no solo ahora, yo siempre he visto el afecto que nos tienen, el cariño, no solo a nosotros con mi esposo, sino también a mi familia y en forma especial a Juan Pablo. Tal vez por su carácter, como el Señor lo ha hecho, se ha sabido ganar el cariño y el respeto de los hermanos. Así que un millón de gracias como a cada uno de los que nos llama para preguntar. Le doy las gracias, pero hoy quiero hacerlo acá públicamente. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, los locales, los de acá de Linares, por sus oraciones, por su preocupación, por sus muestras de afecto. Amén. Hoy vamos a meditar en la palabra. Yo compartía hace tiempo atrás que en este tiempo de pandemia, ¿qué íbamos a hacer con nuestro tiempo? Fue una de mis primeras predicaciones y yo decidí empezar a leer la Biblia. La he leído en alguna oportunidad, pero dije, voy a empezar del Génesis y voy en el libro de Isaías. Y justamente voy en el capítulo que hoy día quiero compartir con ustedes, que es Isaías capítulo 43. Todo el capítulo y cada versículo es tan rico para poder de cada palabra tener algunas meditaciones, sacar provecho, porque inmensamente hermoso lo que el Señor nos comparte en esta lectura. Pero yo quiero leer solamente algunos versos, capítulo 43, del 1 al 3. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. Amén. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. No te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Que el Señor bendiga esta porción de las Escrituras. Amén. Siempre es tan importante poder saber el contexto en que está inserto el pasaje, de qué nos está hablando el Señor, porque en esta versión empieza este capítulo ahora. En otras versiones más modernas dice, pero ahora, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere de ahora? Algo que viene y resulta que en los capítulos anteriores el Señor nos ha estado mostrando de la infidelidad de Israel, de cómo ellos se apartaban del Señor, a pesar que el Señor de temprano, tarde, mandaba a sus profetas llamándolos al arrepentimiento, que se volvieran a Dios,
pero era solo por un momento y se volvían a apartar del Señor. Entonces, vez tras vez, aún los versículos que anteceden a este capítulo, el capítulo 42, de eso se trata. El Señor reclamando el poco compromiso de su pueblo para con él. Entonces uno esperaría que dijera, pero ahora te voy a castigar, pero ahora vas a dejar de ser mi hijo, pero ahora quitaré de ti mis promesas. Y el tema que he puesto a este mensaje es un amor extraordinario, ¿cierto? Juan Pablo, como decía mi hija, predicó de un día extraordinario y resaltó también al extraordinario Dios que le servimos. Pero yo quiero hablar de el amor extraordinario de Dios, que, como decía, este pueblo que ya se merecía el castigo, se merecía que Dios lo dejara de lado, pero el Señor dice, pero ahora, ¿cierto? Y empieza a hablarle de la forma que está escrito en el texto. Yo creo que nosotros nos podemos identificar con este pueblo, en el sentido de que cada vez si hacemos un examen concienzudo de nuestras vidas o nos presentamos al escrutinio del Señor, nos vamos a encontrar que le fallamos, que le faltamos, que estamos cayendo siempre en los mismos errores, que a pesar que el Señor nos llama y nos vuelve a llamar y nos habla, de nuevo estamos encaídos pidiéndole al Señor que nos perdone, que nos lave con su sangre, porque una vez más le hemos fallado. Y en esas circunstancias a veces nos desanimamos y pensamos, Dios ya se alejó de mí, Dios me abandonó, Dios no quiere nada conmigo, me tiene botado, ¿cierto? Pero por eso es que es el amor de Dios un amor extraordinario, Amén. ¿Cierto? Yo creo que el que lo ejemplifica muy bien es en el libro del profeta Oseas. Amén. Cuando el Señor llama al profeta y le dice, mira, búscate una ramera para que te case. Y siendo el profeta, él obedeció al Señor y se casó con una ramera, tuvo hijos con ella, pero a pesar de tan bien que él la trataba, porque dice que la cuidaba, la alimentaba, le proveía de todo, no solo material, sino afectivamente, tenía los cuidados del profeta, pero a pesar de eso lo abandonó. Y se fue, dice, tras sus amantes. Y después de haber pasado mucho tiempo lejos de él, el Señor le dice al profeta, anda y cómprala y tráela de nuevo para tu casa. Y lo hace así el profeta. Va a donde ella y el Señor hablándole al pueblo y hablándolo a nosotros, pero dice, voy a ir a donde esta mujer, la voy a llevar al desierto, le voy a hablar a su corazón, le voy a hablarle con palabras tiernas, la voy a conquistar de nuevo para traerla para la casa. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene un amor como ese? ¿Cierto? Solamente nuestro Señor. Entonces, Él en esta hora nos muestra su amor incondicional, como lo pudo presentar en Jesús mismo. ¿Cierto? Como decía uno de los himnos que cantan, porque de tal manera Dios nos amó. Cuando estábamos lejos, cuando no merecíamos nada, cuando éramos, como dice el hermano Juanito Castillo, lo último de la sociedad, Dios vino a sacarnos del lodo, Amén. Del fango, para hacernos sus hijos. Amén. Entonces, cuando Jesús, ¿cierto?, estaba allí levantado en aquella cruz, después de haber sido azotado, escarnecido, humillado, Él dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Habrá un amor semejante a este? ¿Cierto que no? No hay nadie que, por eso es que el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces continúa diciendo el texto, pero ahora
el Señor dice que lo creó y lo formó. Amén. Yo le dice al pueblo de Israel, yo los creé a ustedes y los formé. Amén. Y ahí tenemos que volver un poquito atrás en la historia y recordar cómo Dios llama a Abraham, ¿cierto? Una persona y le hace promesa a ese varón. Abraham tiene Isaac a Jacob, que después se le cambia el nombre de Israel, los 12 patriarcas, y forma la nación de Israel. Él lo formó, como formó a Adán, cuando tomó de la tierra un puño y le dio forma, lo hizo, y le sopló y le puso aliento de vida. Así lo hizo con Israel. Amén. Dios lo formó de la nada una nación, Amén. que entraron a Egipto 72 personas y ya de ahí salieron más de 2 millones. Amén. Él los formó, Él los creó. Entonces, ¿qué decir también de nosotros? ¿Cierto? El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y tú me viste cuando me estabas entretejiendo en el vientre de mi madre. Amén. No te fui oculto ahí, tú me Amén. estabas formando, dándome forma. Amén. Al igual que el pueblo, a usted y a mí, Dios nos llamó, Él nos formó. Amén. Él fue quien hizo de nosotros lo que hoy día somos. Amén. Entonces, no podemos nosotros identificar con el Señor. El libro de Romanos, en el capítulo 8, dice que a los que llamó, a estos también predestinó, a estos los justificó, a estos los santificó. Amén. Y a usted y a mí nos ha llamado el Señor. Amén. Nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho parte de su familia. Y a pesar de que muchas veces no somos los mejores hijos, no nos comportamos como deberíamos, pero allí está el eterno, el extraordinario amor del Señor. Amén. Él dice también que lo compró y le puso nombre. ¿Cierto? Jacob se llamaba Jacob y él le dijo, no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Y como ustedes saben, a muchos de los personajes de la Biblia, él les puso nombre. A Abraham, a Sara, a Pedro, a Pablo. Amén. Él los llamaba y cuando tenía un propósito para ellos le ponía un nombre distinto. Amén. Él dice que los llamó, los compró y les puso nombre. Y nosotros cantamos, ¿cierto? ¿Cuántos cantos? Me redimió, más no con plata. Amén. Me compró el Salvador, Sí, Señor. con oro no, más con su sangre. Amén. Amén. Entonces, le hemos costado caro, como otra alabanza dice, cara oveja. Ven. Entonces, Dios ha pagado un precio como lo hizo por Israel, con la preciosa sangre de Jesucristo, para comprarnos, para redimirnos también a nosotros. Sí, sí. Y nos ha puesto un nombre, Amén. ¿cierto? Cuando uno, como decía, le pone nombre a algo o a alguien, significa posesión, Amén. ¿cierto? Nosotros mismos cuando vamos al registro civil, ¿cierto? Nos nace un hijo y ya yo le pongo Juan Pablo Urrutia, Eduardo, Felipe, Amén. y les pongo mi nombre. ¿Qué significa eso? Significa que yo me tengo que preocupar de ellos, Amén. que yo voy a tener que alimentarlo, que yo voy a tener que cuidarlo, que voy a tener que protegerlo, que voy a tener que velar por ellos, Amén. también disciplinarlo. Pero el ponerle el nombre quiere decir propiedad Sí, sí. y conlleva responsabilidad. Entonces Dios a este pueblo, a esta nación, dice que la llamó, la compró y le puso nombre. Amén. ¿Cierto? Como usted lo ha hecho con su hijo, como Dios lo ha hecho hoy día con nosotros. Entonces, esa es nuestra condición que a veces se nos nubla, ¿cierto? No lo entendemos bien, porque el pecado, nuestras faltas, nos hacen pensar que ese Dios no nos va a perdonar, que ese Dios no va a cuidarnos, que ese Dios está lejos de nosotros. Pero acá vemos a Dios mostrándose tal como Él es, pero ahora, ¿cierto? En vez de que darnos una reprensión, un castigo, nos muestra su amor extraordinario, Amén. ¿cierto? Dice, ahora como sus hijos, nos hace también una advertencia
y dos promesas. Ya usted y yo somos un hijo del Señor. Yo sé que usted lo entiende, el Señor lo ha comprado, lo ha escrito en el libro de la vida, y eso debería, como decía mi hija Cecilia, darnos todas las razones para agradecer a Dios, independiente de las circunstancias que estemos pasando. Es tan grande la bendición de ser llamado hijo de Dios, de ser parte de su familia, que los demás son cosas secundarias, pero que muchas veces también nos afligen, ¿cierto? Entonces, acá dice, pero ahora que Él nos compró, nos puso nombre, nos redimió. Redimió, ustedes saben, viene de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, iba a pasar el ángel de la muerte y tuvieron que untar los dinteles con sangre para salvar la vida de aquel primogénito. Eso significa redimir. Y ahora, como acabo de decir, Jesús, a precio de su sangre, nos ha redimido a nosotros. Siéntase usted contento, amén, agradecido del Señor, amén, porque no ha costado poco. Amén. Y eso que le ha costado al Señor, Dios lo va a cuidar. Amén. Dice amén. La Biblia que nosotros, siendo padres malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros amén. Hijos. Los padres que me están escuchando, las madres, aman a sus hijos, van a procurar lo mejor para ellos, aunque no sean los mejores hijos. Y cuánto más Dios, amén, que tiene este amor extraordinario. Señor. Entonces, nos hace una advertencia y nos dice, cuando pases por las aguas. Amén. No es, tal vez alguna vez puedas pasar, puede que pase, puede que no pase, sino que la advertencia es cuando pases por las aguas, cuando pases por los ríos, cuando pases por el fuego, cuando te enfrentes a las llamas. Entonces, como hijos del Señor, vamos a tener que vivir esa situación. A Israel le dice, cuando pases, ¿cierto? Israel hasta el día de hoy es un pueblo perseguido, pero la historia de ellos empieza, dice que 400 años cautivos en Egipto. Cuando pases, no quiere decir que nos vamos a quedar en las aguas, nos vamos a quedar en los ríos, nos vamos a quedar en el fuego, sino que pasamos por ese lugar. El tiempo, como ustedes todos lo han señalado, está en las manos de Dios. Primeramente le dice, 400 años ustedes van a estar esclavos. Y al llegar a los 400 años, Dios escucha la oración y manda a Moisés. Y acá el profeta le había dicho, ustedes van a estar 70 años cautivos en Babilonia. Y pasaron los 70 años y Daniel ora al Señor y le dice, ya se cumplieron, ya ahora viene la liberación. Entonces, a veces pueden ser 7, pueden ser 5, pero vamos a pasar un tiempo en las llamas, vamos a pasar un tiempo en el fuego, vamos a pasar un tiempo en el agua y en el río. Pero recuerde usted que es solo una pasada. ¿Cuánto tiempo? Eso nosotros no lo podemos decir, sino que está solo en los designios del Señor. Pero aparte de hacer nuestra advertencia, también nos hace dos promesas. Y la primera es que su presencia va a estar con nosotros, ¿cierto? Dice, cuando pase por las aguas, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Y así lo hizo con Israel. Dios estaba en el Mar Rojo. Amén. Dios estaba cuando cruzaron el Jordán. Señor. Dios estaba cuando Daniel estaba en el foso de los leones. Amén. Él estaba allí, él dice, mi Dios le cerró la boca a los leones. Y cuando aquellos 3 jóvenes estaban en el horno de fuego, Dios estaba ahí también. El rey dice, yo mandé echar 3 y veo 4. Y ese cuarto era como los dioses. Entonces, vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por el agua, pero Dios nos da una promesa, Dios va a estar con nosotros. Leía una hermosa ilustración. Dice que los indios Cherokee tenían una costumbre de cuando los niños se hacían hombres, el papá lo llevaba a lo profundo del bosque. Iba con el niñito
y allá lo sentaba en un tronco y le vendaba la vista, y ahí tenía que pasar la noche, escuchara lo que escuchara. Él tenía que permanecer con su vista tapada hasta que al venir el alba sintiera los rayos del sol en la cara, ahí podía él sacarse la venda. Lo vendaba el papá, lo dejaba sentado en el tronco, ahí en la soledad, y se despedía de él. En la noche el niño empezaba a escuchar el rugir del viento, que caía un gancho, los animales aullaban, todo el espanto que es para un niño estar en la soledad en medio del bosque, pero estaba impedido de sacarse la venda. Y al sentir en la mañana, después cuánto le parecería una eternidad, esas horas de la noche, pero al sentir en la mañana el calor del sol, se sacaba la venda y resulta que el papá estaba al lado. Amén. Siempre se había quedado ahí, él nunca le habló, pero él estaba ahí. Entonces a nosotros a veces nos parece que papá nos ha dejado. No lo vemos, pero la promesa es que él va a estar con nosotros, aunque pase por el agua, por el fuego, por lo que atraviese, yo te voy a acompañar. Como dice, ¿cierto? El Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es la promesa que el Señor nos ha dado. Dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, siempre te voy a acompañar. Entonces, usted a lo mejor se ha sentido solo muchas veces, como yo también. He pensado, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me oye? ¿Cierto? Parece que nos ha abandonado, pero tenemos que ejercer la fe y ver con los ojos de la fe las promesas de Dios. Dios dice que no es hombre para que mienta. Si Él nos ha prometido eso, es que Él nos va a cumplir. Y segunda promesa, dice que nos va a proteger. Él nos va a cuidar. ¿Cierto? Y como lo hizo el Señor también con Israel. ¿Cierto? Cuando estaban en el desierto, tuvieron hambre, les dio pan, hizo que cayera pan del cielo, quisieron carne, Él hizo que cayera carne del cielo, en el día tenían calor, le ponía una nube, para que no estuvieran oscuros en la noche, los iluminaba, de la roca les daba agua, Él los protegió. Si alguna nación venía a querer hacerle algún daño, Él mandaba a su ángel y los mataba a todos. Mandaba granizo y los destruía. Él peleaba por ellos, nadie les podría tocar, porque Dios era su protector. Como llegó a decir Martín Lutero, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo, y hace un desafío que arroja Satanás, dice, dañarnos no podrá, porque condenado está por la palabra santa. Bien hacemos nosotros en recurrir a la palabra y armarnos de las promesas que el Señor nos da. Así como protegió a Israel, así también hoy día lo protege a usted. Me protege a mí. ¿Cierto? Él no solo nos protege, nos provee de todo lo que es necesario en este tiempo que estamos viviendo tan difíciles. ¿A quién le ha faltado? ¿Quién ha carecido de alimento? ¿A quién quizás está muriendo de hambre? Nos ha protegido el Señor. Nos ha cuidado. Nada nos ha faltado. Entonces, porque ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que hoy día nosotros también le servimos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano. Yo quiero tener una pequeña reflexión, ojalá se me entienda, porque no sé si sería el primer servicio que hice, o paréntesis que decía yo, ¿cómo nos vamos a comportar en medio de esta pandemia? Habrán los que van a decir, tenemos tanta fe que no nos va a pasar nada, y habrán otros que están un poco más asustados. Y ha sido así, en estos tiempos ha sido así.
Algunos quieren visita, otros no quieren visita, y a mí se me venía a la memoria estos días, porque he visto esto acrecentarse. Hay algunos que están ávidos de volver a reunirse, y ya están alegando ya, ¿por qué no nos juntamos? Que tienen poca fe. Entonces, tal vez sirva esta reflexión que se me venía a la memoria. Yo tuve dos guías importantes de ciclistas. Uno le gustaba correr y buscaba a los más capos porque quería ganar. Siempre, él se consideraba bueno también para la bicicleta y nos desafiaba. No le gustaba perder. Y caminé un tiempo con él. Y tuve otro guía también que ponía al más malo adelante. No elegía al más capo. Y decía, al ritmo de este nos vamos a ir. Y nadie nos va a pasar a dejar, porque yo quiero llegar con todo. Entonces se aseguraba de que anduviéramos al ritmo del que era menos capaz. Entonces, querido hermano, para todo tenemos tiempo. Yo tengo fe que el Señor nos puede ayudar. Tengo confianza en las promesas del Señor. Pero no puedo esperar que todos piensen como yo. Y tengo que sobrellevar al más débil, al que a lo mejor le falta un poco la fe, para que lleguemos todos juntos. Y no tal vez desafiarlo, ¿cierto? Y ser yo el capo que voy a llegar con unos poquititos para gloriarme de que soy el mejor. Yo creo que el Señor a mí me hizo para competir. Siempre me gustó el deporte y si me van a desafiar quién va a la reunión, quién va a la prédica, quién asiste más, voy a ganar. Porque siempre ha sido así. Pero el Señor no me ha mandado eso. ¿Cierto? Ojalá pudiéramos no irnos de los primeros, sino irnos con el grupo y poder que lleguemos todos. Entonces, para concluir, hermano, ¿cuánto habrán hoy día como nosotros mismos? Y a mí me ha pasado también, que hemos estado atemorizados, porque aquí dice, no temas, que estos días nos recordaba ese que era la ermita, cuántas veces decía no temas en la Biblia, y que era aún no temas por cada día, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto de repente nos llega el temor? A mí también, soy humano, tengo que reconocerlo. Muchas veces me llegó el temor con respecto a la enfermedad de mi hijo. A lo mejor ya se habrá olvidado la última vez ahí. Juan Guillermo, ¿cierto? Que nos encontramos con la doctora y ya nos dijeron, no, este joven no lo podemos trasplantar porque tiene una enfermedad de base que es imposible. Y yo le pregunté, y si hay otros donantes me van a decir lo mismo, ya me lapidaron con ese diagnóstico que me dieron. Juan Guillermo hasta ahí, él escuchó también y me entró en mi corazón. Y yo creo que Dios es todopoderoso, pero a veces tenemos temores y a veces nos llega la angustia y cuando estamos pasando por el río, por el agua, como que la fe se viene a menguar, a terminar. Pero gracias a Dios que su palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Yo creo que Juan Pablo hizo un desafío de fe. Yo creo que él se cachiporrió el domingo con el Señor cuando dijo que Dios tan extraordinario que escuchara a un ser humano, le hiciera caso en sus peticiones y por esa petición detuviera el sol, detuviera la luna, mandara granizo. Yo sentí que Dios se agradó de ese desafío, de esa muestra de fe, y tal vez Dios ha dicho, tengo que cumplirle a este porque este me cree. Pero a veces a nosotros nos falta la fe. Está esperando Dios el momento, la circunstancia en que tengamos ese arrebato y podamos realmente dar esa pisada como lo hizo Pedro cuando quiso andar por el mar, ¿cierto? Y salió del bote y realmente lo pudo hacer por un tiempo, hasta que vio sus circunstancias, el viento, y ustedes conocen la historia. Pero queridos hermanos y hermanas,
Si alguno está pasando dificultades, está teniendo temor, estamos orando por varios hermanos. En Santiago, acá en Talca hay una guaguita muy grave, una sobrina del hermano Pablo, mi hermana Mirta. Hay hartos enfermos que están en estas circunstancias y no sería raro que tuvieran temor, que tuvieran miedo, que tuvieran dudas. Yo quiero recordarles que del amor de Dios, del amor extraordinario de Dios, y que Él a usted y a mí nos ha hecho sus hijos, que Él nos eligió, que Él nos formó, que nos puso nombre, que somos de Él y que Él tiene cuidado de nosotros y que no sabemos cuándo, pero Él va a llegar ese día, cuando va a decir ya, se acabó esto, se acabó y vamos a poder pasar el Jordán, el Mar Rojo, el horno de fuego, el foso de los leones, lo vamos a pasar con la ayuda del Señor. Y como dice un himno, cantaremos victoria. Entonces, que Dios, hermanos, les bendiga. Les bendiga como ese niñito que quizás escuchaba el viento, escuchaba el rugir de los animales y no sabía que el papá estaba sentado al lado. Papá está a tu lado, hermano. Él no te ha abandonado. Puede que a veces no lo vea, pero Él está ahí. Te va a acompañar siempre. Cuando ores, en tu casa, donde estés, en el campo, Dios tiene presente tu oración. No va a dejar caer a tierra tus lágrimas, tus peticiones. Yo estos días me gozaba porque muchas veces salí en mi moto y debajo de ese casco le lloraba al Señor, conversaba con Él, le hablé de tantas maneras, pidiéndole misericordia. Y estos días salí en esa moto y podía darle gracias al Señor y pedirle perdón, porque muchas veces no lo vi, no lo sentí y pensé que me había abandonado, pero no es así. Entonces, Dios, hermano, les bendiga con sus luchas y como decía mi esposa, podamos unirnos y hacer una causa común. Hoy han orado por mí, por mi familia, pero hay otras familias que también necesitan de nuestro apoyo, de nuestra oración. No nos cansemos para que sigamos viendo la gloria del Señor. Para el Señor toda honra, toda gloria. Que Dios les bendiga, hermano.